días, soy el estudiante José Antonio Magaña Mancera. Me encuentro con el señor Emilio. Buenos días. Buenos días. Soy perteneciente a la Universidad Digital del Estado de México. Le voy a realizar una serie de preguntas relacionadas a la seguridad pública en el país y usted puede expresar su más sincero opinión sobre la situación en el país. Primera pregunta. ¿Cómo percibe la efectividad de las estrategias de seguridad pública en su comunidad? Estrategias, ¿a qué me refiero? A que de repente ponen puntos de recepción de armas anónimas o que van a escuelas a hablar con los jóvenes, ese tipo de estrategias. Vale. Yo en mi comunidad he visto que han hecho en la explanada de Tlalnepantla, que es donde yo habito, módulos de recepción de armas a cambio de una cantidad monetaria. Pero esta la hace el ejército, no precisamente la seguridad pública. Eh, y armas, pues no, realmente no he visto muchas por ahí. Afortunadamente, ¿no? Así es, afortunadamente no. No hay tanto, en mi comunidad no he visto o no se ha oído mucho esas cosas de las balaceras o algo por el estilo. Entonces, en ese punto, ¿usted podría decir que sí es efectivo? Al menos en su comunidad. Sí, digo que sí, digo, el ejército es el que lo ha hecho, Sí, no soy la ciudad. Claro, apoyados por, en este caso, por la presidencia municipal o en su defecto la delegacional. sí, debe de haber ese. Bueno, de hecho, el ejército, pues esa es una de sus funciones también. Sí. Así. Siguiente pregunta. ¿Qué medidas cree que podrían mejorar la seguridad pública en su comunidad? Pues reforzarlos, tal vez en una academia donde realmente aprendan lo que son los reglamentos y leyes y que sean más conscientes, porque muchos luego se van sobre la corrupción, sobre el dinero, que sean más conscientes que Que sea un muchos, poco más digno, sí, que sean más dignos, sean más honesto, transparente. honestos, sí, más honestos sobre todo, porque híjole, hay unos que sí son muy corruptos, Sí, hay algunos que sí son muy descarados. Tercera pregunta. ¿Confía en los servidores públicos locales para su protección como ciudadano? no del todo, ¿Por qué? por la corrupción que tienen muchos, eh, aunque no sean de la parte, vamos a decir, por ejemplo, tránsito, sean municipales, te aseguran o te detienen por alguna infracción que has hecho y piden, si no te extorsionan, piden que venga la parte de tránsito para efectuarte una infracción. Y ahí ya te sale más cara la corrupción que la infracción. Bueno, pero digamos, en un caso de que usted tuviera que recurrir a ellos, ¿tendría la confianza o no, o preferiría hacerlo por su cuenta? Ya tuve un hecho parecido en el que tuve que requerir de ellos. Y la verdad, si no llevas el cuchillo encajado en la espalda o algo por el estilo, no te dan atención. Y eso ya me pasó. Tuve que levantar un acta incluso en el reclusorio de Barrientos. Y hasta la fecha no se le dio una solución. Sí, es que siempre son los trámites tardados o de plano los pierden. Eso tiene 2 años. Este incidente que tuve, precisamente un conflicto en el que hubo lesiones. Y sí, me atendió el policía, el médico legista, se levantó el acta, pero hasta la fecha nunca se le dio ni siquiera una orden de restricción a la persona con la que tuve la agresión. Además, porque me atacó por la espalda, ni siquiera fue de frente. Y no se le hizo ni siquiera un citatorio o algo, Nada. nada. Entonces, el impartir justicia está Difícil, es muy un tema muy difícil. Sí, complicado. Sí. así es. Siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la criminalidad a su vida diaria? ¿A la de usted, a la de su familia? Pues creo que si me voy a ver parte egoísta, pues si no me afecta o no soy yo el agredido, no me afecta y a veces ignoramos un poco los hechos para no meternos en problemas ajenos. Pues sí, así que a veces también mantenerse al margen es una medida de protección. Sí, Sí. Quinta pregunta. ¿Qué opina sobre la transparencia en los organismos de seguridad pública? ¿Cree que son honestos? ¿Cree que no? ¿Cree que más o menos? pues debe de haber honestidad en algunos, pero no en todos. No sé si en el Estado de México, que es donde yo vivo, también practican el examen de confiabilidad, como aquí en el distrito, Tengo o, bueno, entendido que sí. o Ciudad de México, como ya se le llama. Pero el que yo de las personas que conozco, incluyendo dos comandantes amigos, sí hay mucho que decir. Cuando se presta la oportunidad, no hay transparencia, no hay honestidad. Pues sí, yo opino que como tal la transparencia no la hay. Esa es mi opinión porque hay muchos videos en redes sociales en donde les piden simplemente que se identifiquen a los oficiales y se niegan. Entonces, sí hay O que sea, poner un poquito de o atención en sea, ¿a eso. qué temen? Si están trabajando con honestidad y en base al derecho, no tienen por qué No, hasta ocultar el nombre, ¿no? y ahora sí que pues, es una obligación como servidores presentarse en la ciudadanía. Sí, sí, sí. Así es.
Sexta pregunta. ¿Cree que las campañas de prevención del delito son efectivas? O sea, que sí tienen un resultado positivo. Pues como todo, nada más al principio todos somos honestos, todos tratamos de ir al orden, pero cuando empieza a pasar el tiempo lo volvemos a dejar. Es como cuando salimos de la academia, del centro de capacitación, nada más en el momento, o sea, hacemos las labores como se nos piden y después nos olvida, así es esto. Poco a poco se va perdiendo. La honestidad, ¿no? La Sí, integridad, el servicio. y más tío, por conveniencia propia muchas veces, es más, uno también a veces como usuario, como sea, hasta uno propone si no es que está dispuesto a hacer la corrupción por tal de no ir a pagar una multa o perder tiempo y qué cosa. Sí, tal vez que también es problema del mismo ciudadano, ¿no? Sí, que también Que lo lo fomenta. permite, sí. Séptima pregunta. ¿Cree que influyen las redes sociales en la comunicación con las autoridades? ¿Cree que sirvan? ¿Cree que no? De servicio, sí, de hecho, pues ya es que existen el 911, el 086, números que la mayoría no lo sabemos de memoria y que en cualquier urgencia lo marcamos, pero que atiendan, tardan en hacerlo. Yo puedo estar marcando, no sé, el 086 para pedir una ambulancia y toman la ambulancia, te llega media hora después, ya cuando La persona ya la está. persona ya falleció o ya a lo mejor la trasladaron por sus propios medios a un hospital, porque la respuesta es la que tarda. Como tal, sí sirven las redes sociales o medios de comunicación, pero la respuesta es la que luego se tarda en Luego realizar. tardan un poquito en llegar, Sí, en dar el auxilio. así es. ¿En alguna ocasión ha usado alguna aplicación móvil para reportar alguna incidencia de seguridad? Eh, Puede haber sido suya, de un amigo. sí, como vuelvo a comentar, esos números de emergencias que son los más comunes, 911 y 086, fue para atender a una persona que casi afuera de mi casa hay una panadería y estaba tirado. Duró bastante tiempo ahí, con unas 4 o 5 horas tirado, hasta que de plano, pues, no sé qué tiene. Ya varios vecinos lo fuimos a mover, no se quejaban o nada. Y ya hasta se había ya había defecado ahí mismo, estando dormido o privado. Vino la ambulancia, eso es lo que te digo. Se pidió la ambulancia, vino hasta media hora después, sí se lo llevó a la persona esta a un hospital, creo que a la Cruz Roja de Tlalnepantla, pero tardó media hora en dar respuesta para ser atendida esta persona. Pues tardó un poco. Sí, Novena pregunta. ¿Qué medidas considera urgentes para mejorar la seguridad en su comunidad? pues yo creo que primeramente que haya una cantidad suficiente de elementos, porque también si no tienes elementos, pues siempre va a haber faltantes. O sea, elementos, unidades, si tienen salarios justos, no tienen por qué andar haciendo corruptelas, porque pues, si tienes un buen salario no tienes por qué andar buscando, a no ser que ya de por sí seas deshonesto. Y ya sea su parte de actuar. Pues sí, ya serían mejores elementos, mejores policías, mejores, no sé, ministerios públicos, todo eso, porque todo viene desde arriba hasta abajo, dependiendo de cómo seas, se trata. Sí, claro, es la forma de pedir está el dar también. Ajá. Entonces, pues sí. Última pregunta. ¿Cómo evaluaría el actuar de los servidores públicos en seguridad pública en general? O sea, puede decirme del ejército, puede hablarme de la marina, Pues yo creo que en general es aceptable, es aceptable, ya sea Guardia Nacional o Ejército, Marina o Policía, pues ahora ya tenemos que ministerial, ¿no? ¿Cómo se llama? No, por ser de investigación, policía de investigación, sí. o la civil, digo, la ciudadana, ¿no? Seguridad ciudadana. En promedio sí cumplen un 60-70%, pero vuelvo a lo mismo. Incluso muchos a veces buscamos hasta cuando son los cambios de turno, hacer lo prohibido, ¿no? Sacar el carro que no circula, en fin, porque sabemos que hay cambios de turno. Debería haber un turno que se intercalaran para que siempre hubiera vigilancia las 24 horas realmente. Porque yo que salgo a las 2, 3 de la mañana a trabajar, encuentro patrullas y sí, está encendida la torreta, pero ves, está el policía, el elemento dormido. O no hay elementos también. Ajá, o no hay elementos cuando debería de estar por lo menos haciendo su rondín, que es lo correcto y habitual. Pero pues es aceptable, el servicio es aceptable, pero hace falta un poquito Hacen más. más disciplina. Sí, más dedicación, más Pues, querer la camiseta. pues le agradezco mucho su tiempo. Eso sería toda la entrevista. Espero este, bueno, este audio va a ir dirigido a mi escuela y yo espero que ellos puedan hacer algo referente a su opinión con la seguridad pública. Finalmente, esta tarea es para eso, para que nosotros conozcamos cuál es la opinión de la población y poder mejorar con las instituciones de seguridad pública. Claro, sí, la idea es esa, que se mejore, no que empeore.
Primero Dios, vamos a ver qué pasa, ¿no? Muchas gracias. Al servirte. Buenas tardes, soy el estudiante José Antonio Magaña Mancera, perteneciente a la Universidad Digital del Estado de México. Me encuentro con la señora Carmen. Le voy a realizar una serie de preguntas por parte de la materia de Teoría de la Comunicación y Seguridad Pública, de cómo usted cree o cómo usted observa la seguridad pública en su comunidad, ¿vale? Sí. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo percibe la efectividad de las estrategias de seguridad pública en su comunidad? Creo que no son muy eficaces, no son muy buenas porque aquí en la comunidad donde yo vivo casi no se ven patrullas, casi no se ven policías ¿Dónde vive usted? en la colonia central michoacana ¿Municipio? de Ecatepec de Morelos. Y la verdad es que las pocas que se llegan a ver están fuera de un establecimiento paradas y están platicando con los dueños de los comercios. Entonces, como tal, no andan patrullando. Ok, segunda pregunta. ¿Qué medidas cree que podrían mejorar la seguridad en su comunidad? ¿Qué medidas? Pues aunque ya hayan instalado cámaras en las calles, creo que son poco efectivas porque aunque hayan puesto más seguridad a la población en general, pues es lo mismo porque aunque se han habido casos que han asaltado, se han metido a las casas o robo de autopartes y las cámaras lo graban, pero aún así no procede nada, no pasa nada, o sea, aun cuando hay evidencias de que está grabado, no trasciende, no pasa a más. ¿Pero qué medidas cree que podrían mejorarlas entonces? Mm, Pues decir que redoblar la seguridad, pues tampoco, porque realmente no hay nada efectivo, nada que yo diga, con esto va a ser efectivo o con esto se va a ver algo, por lo menos algo que nos demuestre que efectivamente la policía está haciendo su trabajo, no se ve nada. Bueno, tercera pregunta. ¿Confía en los servidores públicos locales para su protección como ciudadana? No, ¿Por qué? porque vuelvo a repetir, son personas que yo creo que ya nada más vienen a ver ciertos establecimientos, vienen por su cuota y se van. Entonces, como tal, como un servicio hacia la población, hacia el público, no lo hay. Y cuarta pregunta. ¿Cómo afecta la criminalidad a su vida diaria y a la de su familia? ¿Cómo afecta? Pues hasta el día de hoy no nos ha afectado tanto. Yo creo que no, porque no ha habido asaltos, no ha habido nada en nuestra familia. No ha habido tanto como que ese tipo de cosas, pero digo, no porque no nos pase a nosotros, a la demás gente está exenta de eso. Todos los días hay robos, todos los días hay secuestros, todos los días hay miles de cosas y vuelvo a repetir, la patrulla siempre es la última que llega. Sí, no, no son tan, No son tan tan eficientes. inmediatos. 5. ¿Qué opina sobre la transparencia en los organismos de seguridad pública? Sobre la transparencia, pues yo creo que no hay transparencia. ¿Por qué? Yo creo que no hay transparencia porque todo esto ya viene desde arriba, como que ya es una mafia, ya es algo organizado, que nada más pues por puro protocolo es de que pues ustedes patrullen de este lado, ustedes de este lado, ustedes de este lado, pero también ya les piden cierta cuota. O sea, tú tienes que cubrir tu cuota en el día y si no la cubres, pues es tu problema. Y así es como se maneja los órganos centrales, vamos a decir, ¿no? Sí. Pero entonces no hay transparencia de las instituciones de seguridad pública hacia con los ciudadanos. ¿Considera? Yo creo que no, yo considero que no. Aunque conozcan, bueno, en realidad un servidor público, si tú le preguntas sobre un artículo, no lo sabe. ¿Cómo van a desempeñar o cómo desempeñan un puesto público si ni ellos mismos saben qué es lo que están defendiendo o qué es lo que están cuidando hacia la ciudadanía si ni ellos saben qué es? Sexta pregunta. ¿Cree que las campañas de prevención del delito son efectivas? Como cuando van a las escuelas y eso. Se refiere a cuando hacen centros de acopio de armas o cuando van a las escuelas a hablar con los niños. Eso se me hace muy bien, porque finalmente los jóvenes son el futuro de México y que vayan y les hablen de lo que es las armas, la droga, los robos, los secuestros y todo lo que está hoy en día, se me hace muy bien, porque hay muchos chicos que van para allá más rápido que a prisa. Obviamente no todos, pero sí, sí el que hagan ese tipo de pláticas o de acopio, se me hace muy, muy, muy bueno hacia la sociedad. Séptima pregunta. ¿Cree que influyan las redes sociales en la comunicación con las autoridades? Mm, que influyan, pues sí, porque ya hay muchos cibernautas que hacen mucho fraude, ¿no? Y que cometen muchos delitos por medio del Internet. Sí. Y también la policía tiene acceso a muchas otras cosas de este tipo, de cómo buscar las llamadas,
cómo detectar de dónde salieron las llamadas y todo eso. Eso está muy bien que la policía día a día vaya preparándose en el ámbito de internet, de la inteligencia, vía internet. Eso para mí está perfecto, que se vayan actualizando. Bien, octava pregunta. ¿En alguna ocasión ha usado alguna aplicación móvil para reportar alguna incidencia de seguridad? Nunca, Jamás. no he utilizado, no. ¿Conocidos que sepan? Conocidos que hayan utilizado, no conozco a nadie. Bueno, pero en caso de que lo requiriera, ¿sabe hacerlo? No sabría hacerlo, pero pediría ayuda. Bueno, novena pregunta. ¿Qué medidas considera urgentes para mejorar la seguridad en su comunidad? ¿Qué medidas? Pues que haya más redadas, que haya más, si tiene que meterse el ejército, porque en este caso luego a veces vemos que andan 2, 3 patrullas y anda un convoy del ejército atrás de ellos, pues es muy esporádicamente, pero sí lo hay. A mí me gustaría mucho que el ejército entrara junto con la policía y se viera en las colonias, en las calles, que se viera un poquito más de ese tipo de vehículos que andan por la zona patrullando. Sería una buena medida. Para mí sería una buena medida. Décima pregunta. ¿Cómo evaluaría el actuar de los servidores de, No perdón, te escucho. ¿Cómo evaluaría el actuar de los servidores públicos en seguridad pública? En general, esto habla de muy abierto, o sea, de Sedena, de Semar. ¿Cómo considera el actuar de los servidores públicos? Yo creo que les falta un poco de preparación, porque regreso a lo que decía anteriormente, el ejército está preparado, está muy preparado, pero le falta que les brinden armas, que les brinden ese apoyo que realmente ellos necesitan para poder defenderse como debe de ser. Porque hasta cierto punto el ejército te dice, sí, defiéndete, pero sin armas. Sí, o sea, realmente no les da, no les da El respaldo. el respaldo suficiente como para que ellos actúen de acuerdo a la situación. Entonces yo creo en ese aspecto que sí deberían de ser un poco más apoyados porque la delincuencia hoy en día realmente ya rebasa los límites. Ya trae mucho mejor arma que cualquier policía, que cualquiera del ejército. Trae muchos mejores vehículos en cuestión de blindaje, mejores que la Marina, mejores que el ejército, mejores que la policía. Realmente la delincuencia está rebasando los órganos policiales del ejército. Yo creo que el gobierno de México lo que debería de hacer es darles un poquito más de carta abierta tanto a policías como militares para que ellos puedan realmente realizar su trabajo y su adiestramiento como ellos lo tienen y entonces sí se verían buenos resultados. Ok, por mi parte sería todo. Le agradezco mucho su tiempo y pues que tenga una excelente tarde. Muchas gracias igualmente. Buenas noches, soy el estudiante José Antonio Magaña Mancera. En la fecha me encuentro desempeñando la actividad integradora de la materia Teoría de la Comunicación y Seguridad Pública. Me encuentro aquí con la señorita. Antonia, Buenas noches. buenas noches. Voy a realizarle una serie de preguntas en base a la seguridad pública en el país, de cómo Correcto. usted ve la perspectiva de seguridad conforme a su experiencia. Correcto. Vamos por la primera pregunta. ¿Cómo percibe la efectividad de las estrategias de seguridad pública en su comunidad? ¿A qué se refiere estrategias? Me refiero a si usted cree que la policía hace buena función en su proximidad social o en campañas de prevención del delito. Bueno, desde mi punto de vista, yo resido en la colonia Catepec, bueno, en el municipio de Catepec. Entonces, la seguridad pública en ¿cómo se puede decir? En mi colonia, yo la noto deficiente, dado que hay veces en las que, bueno, también vivo cerca de una avenida, los carros pasan demasiado rápido, las motos pasan con exceso de personas, sin casco, y la verdad los policías no, como que no desempeñan su trabajo correctamente. Entonces considero que la efectividad de los operativos o las estrategias que implementan no es la adecuada o no está llegando a los resultados que se supone que se requieren. Ok, sí hay que mejorar ese tipo de aspectos. La segunda pregunta es, ¿qué medidas cree que podrían mejorar la seguridad en su comunidad? Yo la verdad considero que si los policías hicieran realmente su trabajo, que sería como que cuidar y estar al pendiente de eso, de las cuestiones que mencioné con anterioridad, pues habría un cambio. También considero que deberían de poner más botones de auxilio por cualquier cosa que llegara a pasar. Pero ¿cómo cree que pudiera mejorar? Bueno, primero, haciendo más operativos, más como retenes para ese tipo de personas que no tienen casco, que van a exceso de velocidad, que tengan sus papeles en regla. Desde ahí considero que deberían hacer más retenes. También pienso que, como lo mencioné,
deben de poner más botones de auxilio por cualquier cosa, por robos, por acoso, por cualquier tipo de violencia o delito que llegue a suscitarse en la calle. Y como punto número 3, también me gustaría que hubiera más patrullas en las escuelas. También resido en un lugar donde hay kinder, primaria, secundaria, prepa. Me gustaría que hubiera patrullas en este tipo de lugares para salvaguardar la integridad de los niños y jóvenes. Sí, son buenos puntos. Cuarta pregunta. Perdón, tercera. ¿Confía en los servidores públicos locales para su protección como ciudadana? Es decir, los policías, este, vigilantes o como usted guste llamarlos. La verdad es que no. Yo sí me siento insegura en la calle. Aparte de que desafortunadamente o afortunadamente soy mujer, no me siento segura en la calle por todas las inseguridades que puede llegar a suscitarse. Pero con respecto a los servidores públicos que están operando en la calle, la verdad no me siento segura. Sin embargo, si llegara a suscitarse alguna situación en la que yo me sienta en peligro, sí llegaría a pedir de su ayuda, esperando a que ellos me correspondan adecuadamente. Sí, debería de darle una atención. Claro. Cuarta pregunta. ¿Cómo afecta la criminalidad a su vida diaria y a la de su familia? Bueno, ¿cómo afecta? Afecta en el aspecto en el que no puedo salir sola. Desafortunadamente, la escuela en donde estudio está en la Ciudad de México. ¿En qué escuela estudia? Estudio en la Escuela Superior de Comercio y Administración y Unidad Santo Tomás, que se encuentra a 1 hora y media de mi casa. La verdad, para mí sí es algo tedioso que en el momento en el que tengo que salir a hacer trámites personales, hacer algunas eh, dirigencias, no puedo moverme como yo quisiera, dado que tengo que tener a alguien que me acompañe por la inseguridad que se vive en México en general. Entonces, para mí eso sí es una limitante, porque pues sí, digamos que soy mayor de edad, entonces hay trámites en los que necesito hacer rápido y bien, y no puedo porque tengo que como que estar sujeta a alguien o al horario de alguien para poder hacer mis cosas. Sí, no hay esa libertad. Exactamente. Quinta pregunta. ¿Qué opinas sobre la transparencia en los organismos de seguridad pública? Opino que como tal no hay transparencia. Son dos cosas en las que opino. Primero, no hay transparencia porque nunca se dan las versiones, o al menos no siempre se dan las versiones reales. Y también opino que el pueblo está desinformado acerca de dónde podemos encontrar los datos reales sobre cualquier cuestión, en cuestiones económicas, en cuestiones comerciales, en cuestiones políticas. Considero que el pueblo como tal no tiene ese conocimiento de saber dónde y cómo buscar información acerca de cómo se maneja el gobierno, cómo está la economía hoy en México, el comercio, que es muy importante para la economía. Sí. Sexta pregunta. ¿Cree que las campañas de prevención de delitos son efectivas? Campañas pueden ser como las que a veces los policías van a las escuelas a platicar con los niños, que ponen puestos de recepción de armas anónimas. ¿Cree que son efectivas? Considero que sí, lo son, pero como que no llegan al punto, a lo mejor a lo esperado, digamos, como a lo que ellos quieren llegar. Porque a fin de cuentas aún sigue habiendo personas que portan armas sin algún permiso, o los niños en las escuelas como que no lo toman tan en serio. Desafortunadamente, así es la educación en México. Los niños, como que hay algunas personas que están preparadas para escuchar ese tipo de información y hay algunas que lo toman como juego. Bueno, pero también hay que tomar en cuenta que gran parte de este problema también tiene que ver con la forma de educación del país, ¿no? Claro, Entonces, yo también creo que puede influir mucho el sistema de educación actual, porque si bien es cierto, antes existía menos conflicto con la delincuencia, porque antes se tenían unas medidas de educación un poco más enérgicas, en el sentido en el que antes hasta les pegaban a los alumnos, cosa que hoy ya no. Entonces, pues sí es un tema delicado a tratar todavía. claro. Séptima pregunta. ¿Cree que influyen las redes sociales en la comunicación con las autoridades? Sí, porque afortunadamente se han creado aplicaciones donde puedes ya denunciar a tus agresores. Entonces yo considero que las redes sociales han influido positivamente para colaborar al trabajo de la seguridad pública. Sí. Ok, la octava pregunta es, ¿en alguna ocasión ha usado alguna aplicación móvil para reportar alguna incidencia de seguridad? Afortunadamente no he tenido esa situación, nunca he enfrentado esa situación de tener que reportar a alguien. Sin embargo, si tengo la necesidad de hacerlo, afortunadamente sé cómo y dónde hacerlo. Vale, novena pregunta. ¿Qué medidas considera urgentes para mejorar la seguridad en su comunidad? Urgentes.
pues la verdad a mí sí me gustaría que hubiera más patrullas en la calle, más servidores públicos que estuvieran al servicio de la comunidad, porque desafortunadamente donde resido existen muchas personas que digamos que no son un bien para la sociedad ni para la colonia. Entonces sí me gustaría que empezaran desde ese tipo de personas que están en la calle, drogándose, no sé, peleándose incluso. Me gustaría que empezaran por ese tipo de personas, como que no sé qué medidas tienen que tomar, si detenerlos o anexarlos. Yo no sé qué tipo de medidas, pero me gustaría que empezaran por ese tipo de personas. Posteriormente, como le comentaba con anterioridad, me gustaría que hubiera más, ¿cómo se puede decir? O sea, más personas que estuvieran al servicio, prácticamente. Sí, la famosa persuasión de parte de la autoridad. Sí, que ellos como que tuvieran la capacitación necesaria para darse cuenta cuando una persona está en peligro, porque incluso, pues, cuando se llega a suscitar el momento en donde alguna persona intersecta a otra y la amenaza y toda esa situación, pues hasta le dice que no diga nada, ¿no? Que no grite y la amenaza, digamos. A mí me gustaría que los servidores públicos que están a que están a nuestro cuidado pudieran percatarse de esa situación e interceptarlos para poder evitarlo. Sí, que hubiera más rondines, un Claro. poquito más de capacidad. Ujú. Ok, última pregunta. ¿Cómo evaluaría el actuar de los servidores públicos en seguridad pública? ¿Cómo me puedes repetir? ¿Cómo evaluaría el actuar de los servidores públicos en seguridad pública? Esa pregunta es muy en general, incluye militares, policías, marinos. Bueno, por parte de la policía, pues como lo he comentado hasta ahora, no me parece eficiente su trabajo. Sin embargo, de los militares, sí, al menos yo he recibido un trato amable, un trato con atención, una eficiencia, una eficacia que hace que ellos tengan calidad en su manera de cuidar a los ciudadanos. Por parte de la policía, desafortunadamente no tengo esa opinión. Luego entonces de los marinos, la verdad no he tenido esa interacción cercana con ellos, entonces no puedo tener una opinión de ellos. Bueno, pero los marinos son prácticamente lo mismo que Sedena, con diferente nombre. Las actividades son exactamente iguales. Entonces yo me imagino que la atención debe ser igual hacia con los ciudadanos. Puede ser, pero como lo decía, la verdad como no he tenido interacción con ellos, no puedo formar una opinión acerca de Pues bueno, esto sería todo. Le agradezco mucho su tiempo. a usted. ¿Algo más que gusta agregar para tratar de combatir más la delincuencia en la comunidad? ¿Alguna opinión, algún consejo, una queja? No, pues nada más me gustaría cerrar diciendo que es muy importante la seguridad en México y pues sí, en México en general, porque pues a final de cuentas somos el futuro de México, los jóvenes que estamos creciendo y desarrollándonos en este hábito. Entonces, si no se tiene una buena educación desde el principio, la verdad desafortunadamente los jóvenes que estamos creciendo pues van a agarrar un camino malo si no se toman las medidas adecuadas. Pues bueno, sería todo. Muchas gracias por su tiempo. A usted. Sería todo. Gracias.